Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos hoy en Entrevista Venevisión, estamos listos para conversar con Carlos Paparoni. Él es diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, dirigente de Primero Justicia y además preside la comisión que se encarga de estudiar el tema agroalimentario. Gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias, Lirio, por la invitación. Diputado, quisiera comenzar por hablar sobre las protestas. Hay incluso periodistas que se dedican a llevar una cuenta de las protestas que se registran día a día, no solamente en Caracas, sino en el interior del país, por temas laborales, reivindicativos, salario, servicios, transporte, salud, electricidad, y ya va para un mes la protesta del gremio de salud que iniciaron las enfermeras. Bueno, cuando nosotros hablamos de la protesta, lo primero que tenemos que decir que en lo que va de año hay una aproximada de unas 3.308 protestas que se han llevado a cabo. Son más o menos 15 protestas al día, pero que de estas protestas vemos como aproximadamente desde hace 2 meses y medio el tema laboral ha sido la principal causa de protesta. Y es la principal causa de protesta justamente porque el salario no te alcanza para poder acceder a alimentos. Hoy uno de los problemas que tenemos los venezolanos no solamente es la escasez, sino cuando puedes conseguir cuando puedes conseguir productos para llevar a tu casa, no tienes el suficiente dinero para comprar. Hoy estamos viendo cómo un cartón de huevo en un mes pasó de 3.200 bolívares a 6 millones de bolívares. Mucho más que el salario mínimo. Un kilo de queso está en 6.300.000, mucho más que el salario mínimo. Y eso ha hecho que la gente comience a protestar. También comenzamos a ver cómo el 8.5% de esta protesta es justamente por temas alimentarios. Vemos cómo 7.8% de las protestas hoy se está dando por la crisis que vive el sector salud, un sector fundamental para los venezolanos, pero que además ha sido llevado a cabo por lo que es las enfermeras, por lo que son los sindicatos de enfermeras en la que se han estado sumando los médicos. Y lejos de lo que puedan decir desde el gobierno nacional, yo creo que es una protesta completamente fundamentada en una crisis además muy puntual. Hoy una enfermera gana 600.000 bolívares cada 15 días. 600.000 bolívares cada 15 días. Y la familia de estas personas que viven justamente para solventar, pero que viven para ayudarnos, para sacarnos de nuestras enfermedades, que están trabajando sin insumos, que están trabajando en condiciones deplorables. ¿Por qué el salario de ellos es completamente, desde un gobierno nacional, es completamente vilipendiado, pero además no les interesa? Después de casi un mes de estas protestas todavía no vemos soluciones concretas. Cambiaron de ministro, pero sigue siendo la misma política hacia lo que es el sector salud. Sin embargo, el presidente de la República anunciaba un plan para encarar la situación hospitalaria y también anunciaba la llegada de un buque con ayuda a través del convenio China-Venezuela, porque según él, los médicos venezolanos han abandonado el país por ser ineficientes, dijo textualmente. Esto además es un poco contradictorio que lo diga alguien que preside un gobierno nacional que, si nos vamos al campo, en 2007 sembró 650.000 hectáreas, el año pasado sembró 350.000 hectáreas de maíz y este año apenas llegó a 168.000 hectáreas. Eso quiere decir que por lo menos en el tema de alimentación tiene que hacer también una gran limpieza, porque en números se muestra la ineficiencia. Que lo diga una persona como el presidente Nicolás Maduro habla de ineficiencia, quiere decir que ha olvidado completamente o que no ha revisado ni siquiera la cifra de cómo están las infraestructuras en hospitales, que se ha olvidado completamente de cómo van los proyectos de transporte de este país, que se ha olvidado completamente de que él mismo, de que su gobierno ha sido sumamente ineficiente, que nuestra industria petrolera está perdiendo aproximadamente 50.000 barriles diarios, pero que en lo que va de año apenas ha tenido un promedio de producción de 950.000 barriles diarios. Eso es ineficiencia en nuestra industria petrolera. Si hay quienes en este país han comenzado a ser héroes, si hay quienes en este país están dándolo todo, si hay quienes en este país están apostando su vida, su trabajo, pero además con sueldos de miseria, son justamente el sector salud, desde las enfermeras hasta nuestros médicos. Diputado, usted que justamente se ocupa del tema agroalimentario, del tema nutrición, ¿cómo están comiendo los venezolanos? El problema es, como usted lo ha dicho otras veces que ha venido aquí, de distribución, de falta de producción nacional, porque los productores, el sector primario, no cuenta con los insumos, con los recursos, con la maquinaria para poder producir en el campo. Son suficientes las importaciones, las llamadas cajas CLAP alcanzan. ¿Cómo se está alimentando el venezolano ahorita?
Bueno, eso es una de las cosas que más nos preocupan hoy. Lamentablemente, cada vez que venimos a sentarnos aquí solamente podemos venir a decir que la crisis ha crecido. Hoy, ayer podía escuchárselo a la doctora Susana Rafali de Cáritas, 17% de nuestros niños menores de 5 años están presentando desnutrición grave. Eso quiere decir que casi 2 de cada 10 niños que nosotros conocemos en este país tienen riesgo de fallecer por no comer. Justamente eso, por desnutrición. De este 17%, el 5.8% de nuestros niños, 1 de cada 20 niños ya tiene retardo en el tema de crecimiento. No va a alcanzar las tallas ideales o las tallas a las que los venezolanos estamos sumamente acostumbrados. Esto quiere decir que, por ejemplo, mis hijos seguramente sean mucho más bajitos de lo que yo soy, que es algo que aunque parezca una tontería, es algo fundamental para el desarrollo de un país, para no hablar de las competencias que van a tener en temas de desarrollo intelectual. Pero además, en temas alimentarios, hoy nos preocupa muchísimo que se olvidaron completamente de nuestra producción nacional. Las importaciones no pueden suplir lo fundamental que son nuestra producción. Nosotros poníamos el ejemplo del maíz. Y el maíz ponemos siempre el ejemplo porque es la materia prima para nuestras arepas. No solamente se sembraban 168.000 hectáreas entre maíz blanco y amarillo, sino que en el caso del maíz blanco, que es la materia prima para la arepa, vamos apenas a llegar a 168.000 toneladas de 1.350.000 toneladas que consume Venezuela. Esto lo que quiere decir es que si lo normal es que un venezolano en promedio se comía 2 arepas al día, nosotros con esta producción vamos a poder comernos 1 arepa cada 4 días. Eso lo que va a hacer es acrecentar la crisis que hoy está viviendo el venezolano. Entonces, en medio de esta crisis que vive el venezolano, no nos entregaron los insumos suficientes para que pudiéramos sembrar. Hoy mañana estamos ya cerrando el ciclo de siembra y estamos quedando por debajo del 15% de lo necesario para producir en este país. En arroz de 250.000 hectáreas que se pudieron sembrar este ciclo, apenas sembramos 80.000. Entonces, ellos no pueden tratar no pueden tratar de pasarle la responsabilidad que tiene a un tercero. Aquí el control de precios, el control en el tema del campo tiene muchos años y lo único que ha dado es una muestra que es ineficiente y que ha acabado con nuestra producción. Sumir hoy más controles, el control de 50 rubros, bueno, pero que consiga los rubros porque además no los estamos produciendo. Ahí te puse el ejemplo del maíz, una materia prima tan fundamental, el ejemplo del arroz, pero si hablamos de la carne, si hablamos de la leche, estamos viendo las mismas características y los mismos conflictos. Diputado, más allá de la denuncia de, como dice usted, venir a entrevistas a hablar de que la situación se agravó, ¿qué tarea práctica están llamadas a cumplir, por lo menos ustedes, los parlamentarios que fueron electos por voto popular? ¿Qué se puede hacer para evitar que continúe esta situación? Bueno, nosotros lo estamos haciendo hoy. Desde la Comisión de Desarrollo Social, presidida por el diputado José Manuel Olivares, se ha estado trabajando en un plan de emergencia social para poner en práctica a partir del día 0, porque además lo fundamental es que para poder rescatar hoy a Venezuela, lamentablemente hay que cambiar el modelo. Hay que cambiar el modelo porque está siendo o porque es dirigido por personas que no entienden ni han apostado a la solución de los problemas. Y este plan también está orientado justamente a dar una respuesta rápida. Eso es apostar, en el caso alimentario, que es lo que nos ha tocado desarrollar a nosotros, es apostar a nuestra producción nacional, apostar a rubros de ciclos cortos para que la gente consiga algún tipo de solución, pero sobre todo que los venezolanos, y no el negocio, y no las importaciones del negocio, los altos regímenes de corrupción, sea la prioridad para nosotros sacar adelante este país. ¿Le preocupa estar en alguna lista de diputados a ser revocados? No, para nada. Mira, si hay algo, y creo que es fundamental, es que hoy hacer política en Venezuela no es algo sencillo. Aquí no es un problema de cargo. Aquí no es un problema de que nosotros tengamos una chapa o de que seamos electos. Aquí el problema real es que nosotros vinimos a representar a la gente que nos escogió. Me escogió el Circuito 4 del Estado de Mérida. Siendo con el título de diputado o sin él, yo voy a seguir luchando por ese país, porque lo que a mí me mantiene en Venezuela, peleando por Venezuela, no es mi cargo. Lo que a mí me tiene en Venezuela, peleando por Venezuela, hablando de producción nacional, es el sueño de que en este país, que yo nací, que yo pueda crecer, que me pueda casar y que al final
del día pueda ver que mi país se desarrolle, que acabe con esa visión o con esa terrible imagen de ver gente buscando comida en bolsas de basura, que acabe con esa terrible imagen de ver a niños que no tienen que comer, acabar con esa terrible imagen que es ver a nuestro campo completamente acabado y desolado. Eso no depende de un cargo. Ahí está la muestra. Aquí hay miles de hombres que han pasado por cargos dentro del gobierno nacional y que hoy sencillamente han mejorado su estilo de vida, pero han acabado con el estilo de vida de la mayoría de los venezolanos. ¿Cómo mantener la confianza o la convicción en aquellos venezolanos que no están de acuerdo con la manera como está conduciendo el país el gobierno nacional, en que ustedes, quienes se dicen opositores o quienes están abiertamente en contra de las políticas, sobre todo económicas del gobierno, son la opción? ¿Con qué resultados palpables? Mira, son 21 años. Son 21 años que tenemos en el mismo sistema, ¿no? 21 años que han ido socavando no solamente las instituciones, no solamente nuestra economía, sino que también ha ido socavando y que hoy intenta acabar con la esperanza que podamos tener los venezolanos. No es nada fácil. Mira, cada vez que uno se levanta también necesita, como todos, una razón más para estar aquí, para quedarse aquí y además sobre todo para poder salir y luchar. Lo único que muchos podemos asegurarles es que es el compromiso de quedarnos, de luchar y de no descansar hasta que generemos los cambios. Este país pareciera que está mucho más cerca de los cambios de lo que se puede intuir. Pareciera que estamos siendo gobernados por personas sumamente fuertes, cuando es todo lo contrario. Esconden muchas de sus debilidades detrás de propagandas. Yo veía ahí una propaganda y me asombraba que fuera una propaganda oficial porque veía imágenes que hoy los venezolanos, si comienzan a recordar la situación, hoy la está viendo mucho peor que otras. Veía imágenes que si no fuera una propaganda oficial, estoy seguro que ellos estuvieran o que las habrían calificado como de insurrección o cualquiera de estas cosas. Hoy lo que estamos viviendo los venezolanos en este país es lamentablemente pero tan difícil que no tengamos cosas fundamentales como para poder ir a comer o como para poder ir a un hospital a que nos resuelvan cualquier tipo de enfermedad. Hasta aquí nos llegó el tiempo, diputado. Gracias por haber venido esta mañana. Muchísimas gracias, Liria. Así despedimos a Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad. Gracias por haber seguido una nueva entrega de Entrevista Venevisión. Quédense con nosotros. Al regreso de la pausa tenemos estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina.